Muy buenas, soy Miguel y hoy vamos a ver una gran partida disputada por Paul Keres con blancas contra Alexander Alekhine con negras. Se disputó en el año 1937 en Margate, Inglaterra. Ese mismo año Alekhine se convertiría en campeón mundial. Vamos a ello. E4, E5, caballo F3, caballo C6, alfil B5, A6, alfil A4, D6, C4, alfil D7, caballo C3, G6, D4, alfil G7, alfil E3. Otra opción para las blancas hubiese sido alfil G5, F6, alfil E3 y ahora las negras desarrollarían el caballo por H6 para luego llevarlo a F7. Tienen una posición aceptable. Pero Alekhine juega caballo F6 tras el alfil de E3. Y esta jugada se ha demostrado que es imprecisa, ya que permite a las blancas apoderarse de la iniciativa. Debería haber jugado caballo G7, o si lo quiere desarrollar por F6, primero cambiar los peones E por D4, caballo por D4 y ahora caballo F6. Tras caballo F6, las blancas hacen D por E5, D por E5. Aquí hubiera sido mejor para las negras caballo por E5 para obtener más espacio para sus piezas mediante cambios. Aunque las blancas siguen estando un poco mejor tras caballo por E5, D por E5, enroque corto. Además de contar con una posición más libre, controlaría la importante casilla central D5. Continúan las blancas, alfil C5. Con esta buena jugada las blancas impiden el enroque corto de las negras y ponen en grandes problemas a las negras. Alekhine contesta con caballo H5. Caballo D5. Juegan las blancas. Las negras estaban pensando en basar su contrajuego en la ocupación de la casilla D4. Por ejemplo, si aquí las blancas hacen G3, B6, pero no alfil G4. Es mala por alfil por C6, B por C6, dama 4. Bien, la jugada de Keres de caballo D5 hace que Alekhine no pueda jugar B6, ya que tras B6, alfil A3, caballo D4, caballo por D4, E por D4, G4, y de paso impide el movimiento del caballo a F4 para después llevarlo a F6. Tras caballo D5, las negras hacen caballo F4, caballo por F4, E por F4 y ahora las blancas hacen E5. Keres sacrifica el peón. Después de la partida dijo que tenía miedo a la jugada de las negras de dama F6 y después enroque largo, pero se ha demostrado que con un simple enroque corto, en este momento en lugar de E5 y sacrificar el peón, si las blancas se enrocan corto hubieran mantenido ventaja. Miremos las posibles variantes tras el enroque corto del blanco. Dama F6 sería contestado por las blancas con alfil D4, caballo por D4, alfil por D7 jaque, rey por D7. Ahora después miramos la otra opción de rey E7. Bien, tras rey por D7, E5, dama B6, caballo por D4, alfil por E5, caballo F3 jaque, alfil D6 y ahora tras caballo E5 jaque, la posición blanca es mucho mejor. Las negras podrían jugar aquí rey E7
Y ahora las blancas dama D5. Y si en lugar de rey E7 hacen rey C8, tras la buena jugada de C5, las negras tendrían dos opciones. Una es alfil por C5 y la otra dama por C5. Si capturan con alfil, dama D7 jaque, rey B8, dama D5, rey C8, torre A C1 y las blancas ganan. Y si hubieran capturado con dama, dama por C5, con caballo por F7 también ganarían las blancas. Y ahora vamos para atrás a la línea de cuando capturan en D7 con jaque, que las negras comen rey por D7. Si en lugar de rey por D7 hacen rey E7, también terminan las negras mal, porque tras E5, caballo por F3 jaque, dama por F3 y quedan mejor las blancas. Alternativas de las negras a dama F6 sería alfil por B2, torre B1, luego seguiría con torre por B7. Claramente hay ventaja blanca. Otra posible sería caballo E5, caballo por E5, alfil por E5, dama D5, alfil G7, alfil por D7 jaque, dama por D7, dama por B7. Ventaja de las blancas. Otra opción para las negras sería caballo E7. Seguiría E5, alfil por A4, dama por A4 jaque, dama D7, dama A3 y seguirían peor las negras. Quizá la opción de B6 era la mejor respuesta para continuar con alfil A3 y dama F6. Aún así las blancas están mejor. Keres, con el sacrificio del peón en E5, aún sin estar claro, no tiene garantizada la victoria, pero sí que le ofrece múltiples alternativas y posibilidades tácticas. Ahora Alekhine juega G5. No quiso aceptar el sacrificio del peón de E5. Es una jugada bastante floja. Había mejores alternativas para las negras, como caballo por E5, dama E2, F6, enroque largo, C6, alfil D6, dama A5, caballo por E5, F por E5, alfil por E5, dama por E5. Aquí, si las negras capturan con alfil por E5, seguiría con torre D5, C por D5 y dama por E5 jaque. Las blancas tendrían un ataque muy peligroso. Volvemos a la captura de dama, dama por E5 jaque, alfil por E5, torre H E1. Las blancas recuperan pieza y tienen un final ligeramente superior. Otra opción, si tras caballo por E5, dama E2, en lugar de F6, las negras hacen alfil por A4, caballo por E5, alfil por E5, dama por E5 jaque, rey D7, enroque corto. También es favorable a las blancas. Otra opción tras caballo por E5 sería tras dama E2, F6, enroque largo, C6. Y ahora las blancas, en lugar de alfil D6, como antes hemos visto, jugarían dama E4. Y las blancas amenazarían recuperar el peón con dama por F4, pero sin simplificaciones. Con dama E4 las negras podrían jugar dama A5 o dama C7. Si dama C7 está dama D4. Y si dama A5 continuaría caballo por E5,
F por E5, torre por D7, rey por D7, dama D5 jaque, rey C8, alfil por C6. En cualquier caso, las negras tienen bastantes dificultades y están mucho peor. Las negras tienen una opción de sacrificar la dama, que es en la línea de caballo por E5, dama E2, F6, enroque largo. Y ahora pueden hacer alfil por A4. Y después de torre por D8 jaque, torre por D8, las negras quedan con torre, alfil y peón a cambio de la dama. Pero las blancas siguen teniendo mejores posibilidades. Una posible continuación sería alfil D4, enroque corto, alfil por E5, F por E5, caballo G5, para después hacer con blancas F3. Resumiendo, en el momento que quieres con blancas sacrifica el peón en E5, conduce la partida a un escenario de complicaciones para el negro y con ventaja en todas las variantes posibles para las blancas. Pero si en ese momento las blancas se hubieran enrocado, hubiera sido aún mejor. Ahora, tras G5, ya en la partida las blancas jugaron dama D5. Aquí Keres ve las intenciones de Alekhine de avanzar a G4. Tras dama D5, Alekhine juega alfil F8. Percibe el peligro y no quiere jugar G4, porque si lo hace, las blancas harían C6 y las blancas ganarían con alfil por E6. Aquí si hacen F por E6 nos sirve por dama H5, sería mate. Entonces, alfil por E6, alfil por C6 jaque, B por C6, dama por C6 jaque, alfil D7, dama E4 jaque, alfil E6, torre D1. Claramente las blancas tendrían la partida muy bien. Con alfil F8 Alekhine intenta aliviar la precariedad de su posición. Keres captura el alfil, alfil por F8, torre por F8, enroque largo, dama E7. Aquí Alekhine podría haber jugado G4 y seguiría el blanco con E6. Y si las negras jugaran H6, las blancas podrían forzar la apertura de la columna H con H4. Y si G4, E6. O las blancas en lugar de H4 podrían jugar alfil por C6, alfil por C6, dama A5, para después las blancas poder jugar caballo D4 con fuertes amenazas. Volviendo a la partida, tras dama E7, Keres juega alfil por C6. La idea de esta jugada es retener al rey negro en el centro. Por esta razón, esta jugada es mejor que caballo por G5, ya que las negras podrían enrocarse en largo. Alfil por C6, dama D3, alfil D7. Es esencial para las negras darle protección a su rey, de modo que por segunda vez ofrecen un peón a este fin. Si las negras en lugar de alfil D7 jugasen alfil por F3, tras dama por F3, C6, torre D6, el final es claramente mejor para las blancas. Y otra opción en lugar de alfil D7 sería H6. Y las blancas harían un duro ataque con el sacrificio
de peón en E6. F por E6, caballo E5, torre G8, dama H3, dama F6, torre H, E1. La partida tras alfil de 7 continuó con caballo por G5, enroque largo, caballo F3. La captura en H7 con el caballo podría desembocar en complicaciones muy arriesgadas. Después de alfil G4, dama E4, alfil por D1, también valdría F5, ganando el caballo de F7. Alfil por D1, caballo por F8, alfil A4, caballo H7, dama D7, con diversas amenazas. Con la jugada de la partida de caballo F3, las blancas amenazan dama por H7, tienen buena posición y también un peón de más. Tras caballo F3, F6. De este modo las negras se desprenden de sus peones doblados, abren la posición y tratan de buscar más libertad de acción para sus piezas. Alekhine intenta por todos los medios conseguir algún contrajuego. E por F6, torre por F6. Esta jugada es mala, es un error. La opción mejor que tenían las negras era dama por F6 y las blancas podrían llegar a un final con un sólido peón de ventaja, con dama D4, dama por D4, caballo por D4, o también con otra variante que sería dama por H7, aunque esta línea es más arriesgada porque permite a las negras más opciones de contrajuego, con alfil F5, dama H4, torre por D1, jaque, torre por D1, dama C6, torre por F4, dama A4, caballo E1, dama por D1, jaque. La alternativa de atacar con dama por A2, caballo C2, dama A4 se rechaza con torre D2. Ahora, tras dama por D1 jaque, rey por D1, alfil C2 jaque, rey por C2, torre por F4, caballo D3, torre por C4 jaque, rey D2, y los fuertes peones pasados del flanco de rey le garantizan a las blancas posibilidades de ganar. La partida siguió tras torre por F6 con torre HE1, dama B4, y bueno, esto claramente fue un error, no sé si es que estaba apurado de tiempo, pero la posición ya de todas formas está difícil, ya que después de torre E6, dama D4 o de dama G7, dama D4, la victoria de las blancas está asegurada. Dama por D7 jaque, las negras se rinden, o reciben mate o pierden las dos torres. Espero que te haya gustado la partida, te espero en el siguiente vídeo. Suscríbete si te gusta el ajedrez, por favor. Muchas gracias por estar ahí y hasta pronto.